¿Alguna vez has pensado en lo que yace oculto bajo tus pies? En las vastas extensiones de tierra que cultivamos y habitamos, se esconden secretos que podrían cambiar la forma en que entendemos la historia, la naturaleza e incluso el universo. Las granjas, lejos de ser simples terrenos agrícolas, a menudo se convierten en portales hacia lo insólito. Desde hallazgos arqueológicos hasta fenómenos inexplicables, lo que se encuentra en estas tierras puede ser tan fascinante como escalofriante. Prepárate para un viaje a través de los 20 descubrimientos más impactantes realizados en granjas. 20. El gigante bajo el campo. El esqueleto del mamut. Imagina trabajar en tu campo, realizando las tareas habituales del día, cuando de repente te encuentras con algo que redefine tu concepción del tiempo. Esto fue exactamente lo que le sucedió a un agricultor de Michigan en 2015. Mientras realizaba excavaciones, lo que al principio parecía un poste de madera enterrado resultó ser un hallazgo asombroso: el pelvis de un mamut lanudo, una criatura que había caminado sobre la Tierra durante la última edad de hielo, hace más de 15,000 años. El impacto de este descubrimiento no se detuvo ahí. Paleontólogos llegaron rápidamente al lugar y comenzaron una excavación más profunda. Recuperaron aproximadamente el 20% del esqueleto del mamut, incluyendo el cráneo, los colmillos, costillas y hasta una rótula. Se especula que el animal había sido cazado por humanos antiguos, quienes probablemente lo desmembraron para almacenar su carne, un hecho que conecta este hallazgo con las primeras civilizaciones humanas. La notable conservación de los huesos convirtió este descubrimiento en uno de los más completos en el estado de Michigan. Para el agricultor, este hallazgo fue más que un evento científico, fue un encuentro personal con la historia antigua. Encontrarse con un gigante de la prehistoria enterrado justo bajo sus pies cambió la forma en que veía su tierra para siempre. 19. La araña reloj de arena, un misterio arácnido. En una remota granja en China, un agricultor se encontró con algo que inicialmente confundió con una pieza arqueológica. La forma y las marcas del objeto eran tan únicas que creyó haber desenterrado un relicario. Sin embargo, tras examinarlo más de cerca, descubrió que no era un artefacto, sino un ser vivo, una araña reloj de arena. Este espécimen pertenece a una de las especies más raras del mundo, famosa por las marcas en su abdomen que parecen un reloj de arena. Lo que hace a esta araña aún más intrigante es su vida bajo tierra. Estas criaturas son conocidas como arañas de trampilla, ya que construyen madrigueras en el suelo y las cubren con puertas camufladas. Debido a su hábitat y su comportamiento reservado, rara vez se encuentran, lo que convierte este hallazgo en un evento único. El agricultor decidió vender la araña como mascota, una acción controvertida pero que demuestra la habilidad de los humanos para convertir incluso las experiencias más extrañas en oportunidades económicas. 18. Tesoros ocultos, $600 millones enterrados. En Colombia, un agricultor jamás habría imaginado que cavar en su terreno lo llevaría a descubrir una de las mayores fortunas enterradas del mundo. Mientras realizaba excavaciones en su propiedad, se topó con un barril sellado. Al abrirlo, quedó atónito. Contenía fajos y fajos de billetes, sumando un total de $600 millones. Sin embargo, esta fortuna no era un regalo caído del cielo, sino parte del legado del infame narcotraficante Pablo Escobar. Escobar, conocido por su riqueza desmesurada, era famoso por enterrar su dinero en lugares remotos para evitar que las autoridades lo confiscaran. Este hallazgo fue rápidamente incautado por el gobierno colombiano, que afirmó que los fondos se usarían para programas sociales. Sin embargo, la historia generó controversia, ya que algunos creen que el dinero no fue utilizado como se prometió. Para el agricultor, el hallazgo fue agridulce. Aunque había encontrado una fortuna, no pudo quedarse con nada. Sin embargo, este evento destacó cómo las cicatrices de los capítulos más oscuros de la historia pueden surgir inesperadamente. 17. Gigantes acorazados de la Edad de Hielo. En Argentina, un lecho de río seco se convirtió en el escenario de uno de los hallazgos más emocionantes de la paleontología moderna. Un grupo de agricultores encontró los caparazones de 4 gliptodontes, armadillos gigantes que vivieron hace más de 20,000 años. Cada caparazón medía más de 1,5 metros de largo, y estaban tan bien conservados que parecía que las criaturas apenas habían muerto recientemente. Lo más fascinante de este descubrimiento fue que los caparazones estaban alineados, lo que sugiere que los animales murieron juntos, posiblemente debido a un evento catastrófico como una inundación repentina. Este hallazgo permitió a los científicos estudiar no solo la estructura física de estos animales, sino también su comportamiento social, ya que sugiere que vivían en grupos. Para los agricultores, el hallazgo fue un recordatorio de que la tierra que cultivaban era parte de un ecosistema mucho más antiguo y complejo de lo que jamás habrían imaginado. 16. Restos del espacio, escombros de SpaceX.
En 2022, en las vastas tierras agrícolas de Australia, un agricultor descubrió algo que no tenía nada que ver con la naturaleza o la historia antigua: fragmentos de un cohete SpaceX. Entre los restos, uno destacaba por su tamaño y forma: una pieza de 10 pies de alto que había aterrizado profundamente incrustada en el suelo. Estos escombros pertenecían a un cohete que se desintegró durante la reentrada a la atmósfera terrestre. Aunque eventos como este son poco comunes, generan preocupación sobre los riesgos de la basura espacial para las personas y propiedades en la Tierra. Para los agricultores, el hallazgo no solo fue desconcertante, sino también un recordatorio de que incluso las zonas más remotas pueden verse afectadas por la tecnología moderna. 15. El ejército silencioso, los guerreros de terracota. En la provincia de Shaanxi, China, un humilde agricultor cambió la historia con un simple golpe de su pala. Mientras excavaba un pozo en su tierra en 1974, desenterró lo que parecía ser una estatua de barro. Sin embargo, lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. Pronto se reveló que su campo albergaba uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos: el ejército de terracota. Esta colección de más de 8,000 estatuas fue creada para proteger al primer emperador de China, Yin Shi Huang, en su vida después de la muerte. Cada estatua, hecha a mano, tiene rasgos únicos, reflejando un nivel de detalle y habilidad artística impresionante. A pesar de la magnitud del descubrimiento, el agricultor recibió poco reconocimiento y vivió el resto de su vida en relativa oscuridad. 14. Cannabis en cantidades industriales. En Nueva Gales del Sur, Australia, la policía realizó una redada en una granja y descubrió una de las mayores plantaciones de cannabis jamás vistas. Las plantas, cultivadas en invernaderos de alta tecnología, tenían un valor estimado de $70 millones. Sin embargo, esta operación no era obra de agricultores comunes, sino de una red de crimen organizado vinculada a grupos internacionales. Este hallazgo planteó un debate sobre la legalización y regulación del cannabis, ya que muchos argumentan que permitir su cultivo legal podría evitar este tipo de actividades ilícitas. Para la policía, el evento fue un recordatorio de la constante lucha contra el narcotráfico en todas sus formas. 13. Armas de cobre de la Edad del Bronce. En un rincón remoto de Europa, un grupo de agricultores realizaba labores de arado rutinarias en sus tierras cuando se toparon con un hallazgo excepcional: un conjunto de herramientas y armas que datan de hace más de 4,000 años. Entre los objetos desenterrados había espadas y arpones fabricados en cobre, un metal poco común para armas en esa época, dado que aún se estaba en la transición de la Edad de Piedra a la Edad del Bronce. Los expertos en arqueología que examinaron el hallazgo quedaron asombrados por el estado de conservación de los objetos y la complejidad de su diseño. Las armas, claramente elaboradas con un propósito ceremonial o militar, demuestran el avance tecnológico de las civilizaciones de esa época, así como su capacidad para trabajar metales de forma detallada. Este descubrimiento se suma a una creciente lista de artefactos similares encontrados en la región, lo que indica que posiblemente este área fue un importante centro de actividad durante la Edad del Bronce. Para los agricultores, este evento transformó sus tierras de simples campos de cultivo en un sitio histórico con un valor incalculable. 12. Un vehículo enterrado, el Ferrari Dino de Los Ángeles. En 1978, en una tranquila zona residencial de Los Ángeles, un grupo de niños que jugaba en el patio delantero de su casa decidió excavar en busca de tesoros. Para su sorpresa, lo que encontraron no fue una simple caja o algún objeto pequeño, sino un Ferrari Dino 246 GTS completamente enterrado bajo tierra. Este lujoso automóvil deportivo, que había desaparecido misteriosamente 4 años antes, estaba cubierto por capas de tierra pero increíblemente intacto. Cuando las autoridades fueron notificadas, comenzaron a investigar cómo un auto tan valioso había terminado bajo tierra. La teoría más aceptada es que el vehículo fue enterrado deliberadamente como parte de un fraude de seguro, aunque el misterio de quién lo enterró y cómo logró hacerlo sin que nadie lo notara sigue sin resolverse. Lo que hace este hallazgo aún más fascinante es que, después de ser desenterrado, el Ferrari fue restaurado y vendido a un coleccionista, convirtiéndose en un símbolo de un misterio urbano único en su tipo. Para los niños que lo encontraron, este hallazgo fue sin duda una aventura que jamás olvidarán. 11. El depredador silencioso, el paizán de 12 pies. En una aldea rural de Tailandia, un grupo de agricultores tuvo un encuentro aterrador con un visitante inesperado. Mientras inspeccionaban un área de su campo donde notaron movimientos extraños, se encontraron cara a cara con un paizán de 12 pies que había emergido de un agujero en el suelo. Estos reptiles son conocidos por su fuerza y tamaño, y aunque no son venenosos, pueden atacar con rapidez y causar graves daños. Los agricultores, conscientes del peligro, actuaron con precaución y llamaron a expertos en vida silvestre para manejar la situación.
El equipo que llegó al lugar utilizó herramientas especializadas para capturar al reptil y trasladarlo a una zona segura lejos de la comunidad. Este tipo de serpientes, aunque fascinantes, son depredadores extremadamente adaptables que pueden vivir cerca de áreas humanas en busca de presas. Para los agricultores, este incidente fue un recordatorio de que, incluso en terrenos agrícolas, la naturaleza salvaje puede hacer acto de presencia de formas inesperadas. 10. El rey de las cobras, una bestia de 14 pies. En otra historia relacionada con serpientes, pero aún más peligrosa, los trabajadores de una plantación de palma en India encontraron una cobra real de 14 pies de largo deslizándose entre los árboles. La cobra real es una de las serpientes más venenosas y letales del mundo, y su tamaño y comportamiento agresivo la convierten en una amenaza significativa para los humanos. Los agricultores, al percatarse del peligro, llamaron inmediatamente a un equipo de rescate especializado. El procedimiento para capturar una cobra de este tamaño no es tarea fácil, ya que son animales ágiles y extremadamente sensibles a las amenazas. Afortunadamente, el equipo logró contener al reptil sin incidentes, devolviéndolo a una reserva natural donde podría vivir lejos de las personas. El encuentro dejó a los trabajadores conmocionados, pero también agradecidos por el resultado. Este evento destaca la constante interacción entre los humanos y la fauna salvaje en áreas rurales, especialmente en regiones donde los ecosistemas aún se entrelazan con actividades humanas. 9. La villa romana perdida. En Inglaterra, una granja aparentemente ordinaria resultó ser el sitio de un descubrimiento arqueológico de gran importancia. Durante excavaciones agrícolas, los trabajadores encontraron fragmentos de mosaicos que llevaban siglos enterrados. Al llamar a expertos en arqueología, se reveló que los mosaicos eran parte de una villa romana excepcionalmente bien conservada que databa del siglo IV. La villa, ubicada en lo que una vez fue una zona habitada por la élite romana, incluía baños con sistemas de agua caliente y fría, áreas de descanso y un gran salón decorado con elaborados mosaicos de colores. Estos mosaicos, que representaban escenas mitológicas y geométricas, demostraban el lujo y la sofisticación de la vida romana en Gran Bretaña. Este hallazgo no solo fascinó a los arqueólogos, sino que también proporcionó a los historiadores una visión más clara de cómo vivían las clases altas romanas en las regiones más alejadas de su imperio. Para los propietarios de la granja, su terreno pasó de ser una simple propiedad agrícola a un sitio histórico invaluable. 8. El cofre misterioso. En Estados Unidos, Kirk Mathis, un agricultor, se encontró con un objeto que parecía salido de una película de aventuras, un cofre metálico de más de 500 libras enterrado en su campo. Cuando logró desenterrarlo, descubrió que el cofre tenía una nota que decía: si puedes abrirlo, lo que hay dentro es tuyo. Aunque muchos habrían intentado forzar el cofre para descubrir su contenido, Mathis decidió no abrirlo. En cambio, optó por mantener el misterio intacto, creyendo que el cofre servía como un símbolo de intriga para quienes lo veían. Eventualmente, el cofre fue donado a un museo local, donde se exhibe como una curiosidad que invita a los visitantes a imaginar lo que podría contener: tesoros, documentos antiguos o algo más siniestro. Este caso destaca cómo el misterio en sí puede ser tan valioso como el contenido que se oculta dentro. 7. Cannabis en cantidades industriales. En Nueva Gales del Sur, Australia, la policía descubrió una operación de cultivo de cannabis en una granja que asombró incluso a los oficiales más experimentados. La plantación, oculta entre campos agrícolas, contaba con sistemas de riego avanzados e infraestructura diseñada para maximizar la producción. Cuando las autoridades calcularon el valor de las plantas, estimaron que ascendía a $70 millones. Sin embargo, lo que hizo este hallazgo aún más sorprendente fue la conexión con redes internacionales de crimen organizado. Este tipo de cultivos a gran escala rara vez son gestionados por individuos, suelen estar vinculados a operaciones ilegales complejas. Las autoridades destruyeron la plantación, dejando claro que no tolerarían este tipo de actividad. Aunque el cultivo de cannabis es legal en algunos países, este caso subraya los desafíos que enfrentan las regiones donde aún es ilegal y cómo el crimen organizado aprovecha las oportunidades para explotar el mercado negro. 6. El casco romano, un fragmento invaluable de la historia antigua. En una tranquila zona rural del norte de Inglaterra, un aficionado al uso de detectores de metales realizó un descubrimiento que cambiaría su vida y enriquecería la comprensión histórica de la región: un casco romano de caballería. Este hallazgo, extremadamente raro, destacó no solo por su antigüedad, sino por su diseño intrincado. Los cascos romanos que cubrían el rostro completo eran utilizados en eventos deportivos y ceremonias, simbolizando prestigio y poder dentro de las fuerzas romanas. Lo más sorprendente fue su estado de conservación. A pesar de haber pasado siglos enterrado, el casco conservaba detalles impresionantes, incluyendo grabados y ornamentos.
Este objeto no solo tiene un valor histórico incalculable, sino que también se convirtió en un premio económico. En una subasta, alcanzó la impresionante suma de $3.6 millones. Sin embargo, el hallazgo no estuvo exento de controversia. En el Reino Unido, los descubrimientos arqueológicos suelen ser objeto de leyes estrictas para proteger el patrimonio cultural. En este caso, el casco no calificaba para ser reclamado por un museo, permitiendo al descubridor quedarse con la mayoría de las ganancias. Este episodio resalta la tensión entre la preservación de la historia y los derechos individuales sobre los hallazgos fortuitos. 5 armas de cobre de hace 4,000 años. Ecos de civilizaciones perdidas. En 2022, un agricultor que realizaba trabajos rutinarios en su campo encontró algo extraordinario, un conjunto de armas antiguas fabricadas en cobre. Entre ellas había espadas y arpones que databan de hace más de 4,000 años. Este hallazgo es especialmente notable porque las armas de ese periodo suelen ser de piedra o hueso, y el uso del cobre representaba un salto tecnológico significativo. Estas armas no solo son herramientas de guerra, también ofrecen una visión de las sociedades que las crearon. El cobre no se encuentra en todas partes, lo que sugiere que estas civilizaciones tenían acceso a rutas comerciales avanzadas o métodos de extracción innovadores. Además, su diseño implica que quienes las usaban estaban en un nivel avanzado de habilidad técnica. El descubrimiento fue transferido a arqueólogos, quienes concluyeron que las armas pertenecían a una civilización que floreció en la región mucho antes de que se registraran documentos históricos. Este tipo de hallazgos continúa ampliando nuestro conocimiento sobre las civilizaciones antiguas, llenando vacíos en nuestra comprensión del pasado. 4. El fenómeno del Rat King, un presagio inquietante. Entre los descubrimientos más perturbadores en granjas, el Rat King ocupa un lugar destacado. Este fenómeno, aunque raro, es el resultado de un grupo de ratas cuyas colas quedan enredadas por suciedad, resina u otros materiales pegajosos, creando un conjunto macabro. En un caso reciente en Europa, un agricultor encontró a 13 ratas unidas de esta forma en su establo. Para las ratas atrapadas, esta situación es una sentencia de muerte. Incapaces de moverse adecuadamente o buscar comida, muchas mueren rápidamente, dejando al resto en una lucha desesperada por sobrevivir. Culturalmente, el Rat King está rodeado de supersticiones. En la Edad Media se consideraba un mal augurio, asociado a plagas o desastres inminentes. Este hallazgo no solo es biológicamente interesante, sino que también refleja cómo fenómenos naturales pueden adquirir significados simbólicos en las culturas humanas, influyendo en creencias y mitologías. 3 híbridos inexplicables. El caso del crocobúfalo. En una pequeña comunidad rural de Tailandia, nació una criatura que dejó atónitos a los habitantes locales y a los científicos por igual. Con un cuerpo que parecía una mezcla entre un cocodrilo y un búfalo, esta criatura desafió toda explicación lógica. Aunque algunos expertos sugieren que se trataba de una mutación genética o el resultado de un problema en el desarrollo embrionario, el hallazgo generó un frenesí mediático y una oleada de especulación. Este caso plantea preguntas profundas sobre las anomalías en la naturaleza. ¿Pueden estas mutaciones ofrecer pistas sobre los límites de la biología? Además, destaca cómo tales hallazgos a menudo se ven envueltos en misticismo y superstición en comunidades rurales, donde se interpretan como presagios o señales divinas. Aunque la criatura no sobrevivió mucho tiempo, sigue siendo un tema de fascinación y estudio para biólogos y genetistas. 2 círculos de cultivos, el enigma que nunca muere. Los círculos de cultivos son quizás uno de los fenómenos más polémicos encontrados en granjas. Estas formaciones geométricas, que aparecen repentinamente en los campos de cultivo, han sido interpretadas de muchas maneras, desde bromas elaboradas hasta señales de civilizaciones extraterrestres. En 2020, un campo en Francia fue escenario de un diseño particularmente complejo, que incluía patrones fractales y símbolos que parecían tener un significado matemático. A pesar de que muchos círculos han sido desmentidos como creaciones humanas, algunos investigadores señalan características que dificultan explicaciones simples. Por ejemplo, en algunos casos, los tallos de las plantas no están cortados, sino doblados, como si hubieran sido sometidos a una fuerza desconocida. Además, los patrones suelen ser demasiado intrincados para ser realizados sin maquinaria sofisticada. Independientemente de su origen, los círculos de cultivos capturan la imaginación colectiva, simbolizando nuestra eterna búsqueda de respuestas a lo desconocido. ¿Son un reflejo de nuestra creatividad humana o un mensaje de otras inteligencias? La respuesta sigue siendo un misterio. 1. Los secretos enterrados del pasado, autos, tesoros y más. En 1978, en Los Ángeles, un grupo de niños desenterró accidentalmente un auto deportivo Dino 246 GTS completamente intacto.
Lo que parecía una simple aventura infantil se convirtió en un misterio. El auto había sido robado años antes, pero en lugar de ser vendido o destruido, fue enterrado cuidadosamente en el jardín de una casa. A pesar de la investigación policial, nunca se determinó quién lo enterró o por qué. Este incidente es un recordatorio de que las granjas y propiedades rurales no solo ocultan artefactos antiguos, sino también los secretos más recientes y mundanos. Desde objetos perdidos hasta tesoros intencionalmente ocultos, nunca sabemos qué nos espera bajo la superficie de la Tierra. Los descubrimientos realizados en granjas nos invitan a reflexionar sobre las múltiples capas de la historia y los secretos que guarda la Tierra. Desde reliquias antiguas hasta fenómenos naturales y misterios inexplicables, cada hallazgo es una ventana a un aspecto diferente de nuestra existencia. Quizás el próximo gran descubrimiento esté más cerca de lo que pensamos, esperando a ser desenterrado por las manos curiosas de un agricultor o un explorador aficionado.